El patrimonio cultural, pues, es clave para entender las sociedades, su identidad, su cultura, su sentido, sus prioridades, el cómo se ve el mundo, qué cosmovisión, desde qué perspectiva se entiende la realidad. Permite comprender para saber qué pasa, qué pasó, pero sobre todo el cómo y por qué se interpretan las cosas como se interpretan y se priorizan las claves que se priorizan. En un primer momento apunta al conjunto de bienes materiales legados por los antepasados que son reconocidos como valiosos en el seno de una sociedad determinada. Y, como bien ha dicho ya el señor Jesús Domingo, el patrimonio también es un concepto en continua construcción desde el presente. En México, como en el resto del mundo, la conservación y construcción del patrimonio son operaciones que tienen una larga historia. Sin embargo, el proceso no ha sido ni lineal ni terso. Enrique Florescano, un destacado historiador, ha investigado profundamente sobre los procesos de recuperación del patrimonio de México en varias de sus obras y señala 4 factores relacionados con el concepto de patrimonio. El primero es que cada época rescata de manera distinta su pasado y realiza una selección de los bienes que posee en un proceso continuo de identificación del patrimonio y de reconocimiento contemporáneo de los valores del pasado. El segundo, es la selección y rescate de los bienes patrimoniales se realiza de acuerdo con los valores particulares de los grupos sociales dominantes. El tercero es el punto de partida del Estado Nacional para definir el patrimonio, es la distinción entre lo universal y lo particular. Y como cuarto factor, señala que el patrimonio nacional, producto de un proceso histórico, es una realidad que se va conformando a partir del rejuego de los distintos intereses sociales y políticos de la nación, por lo que su uso también está determinado por los diferentes sectores que concurren en el seno de la sociedad. Los cambios y nuevos retos de la sociedad contemporánea han influido en la redefinición de lo que consideramos nuestro patrimonio nacional. Ahora se han añadido nuevos elementos como los recursos naturales renovables y no renovables, así como el patrimonio intangible. Hemos hecho un análisis a nivel de distintas comunidades autónomas y también un análisis de tipo, a lo largo del tiempo, la presencia del currículum la presencia del patrimonio en los últimos currículos educativos. El segundo objetivo es averiguar la presencia del patrimonio cultural y particularmente el patrimonio inmaterial en programaciones y en libros de texto. Y el tercero, y posiblemente más importante, conocer las concepciones del profesorado sobre el uso del patrimonio cultural y particularmente del inmaterial como recurso educativo. Ya les decía que el patrimonio tiene muchísima utilidad en muchísimos ámbitos, pero que a nosotros particularmente nos interesaba el ámbito de educación formal. El patrimonio intangible toma cuerpo, toma carta naturaleza en la reunión de la UNESCO en París en el año 2003 y en ese momento se hace un listado de toda una serie de elementos que se consideran patrimonio inmaterial y aparecen, pues desde la comida, desde la gastronomía hasta cuentos, música, danza, rituales, un montón de cosas más que costumbres, es amplio, o sea, la panoplia de elementos que constituyen ese patrimonio inmaterial es realmente amplio y validez a nivel educativo. También se han incluido poblaciones de campesinos, la diversidad ecológica, las ciencias tradicionales, la cultura material, las tecnologías y las mentalidades populares. Al mismo tiempo, la conservación de este vasto patrimonio ha dejado de estar exclusivamente en manos del Estado. Diversos grupos sociales a lo largo y ancho del país se han involucrado en la conservación y difusión de este patrimonio. Destaco unos conceptos clave: los referentes identitarios, que son asumidos y legitimados, y que a través de ellos se puede dar una interpretación holística. Y cuando yo les pongo esto a mis alumnos, siempre les pregunto: si el patrimonio lo componen referentes identitarios, ¿el arte contemporáneo es patrimonio?
y ya empiezan a discutir con la intermediaria. Mi zapato es patrimonio. ¿Y si el zapato es romano? ¿Y si el zapato es un diseñador famoso? ¿Es identitario? ¿Le da identidad el paso del tiempo? Entonces, muchas veces el patrimonio lo es, y lo que comentaba Sebastián antes, y nosotros lo tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y la escuela lo que hace es reprimirlo, no es ridículo para hablarlo, ¿no? Y trabajarlo también. Pero también en México hay otro problema con respecto al apercibimiento sobre los pueblos indígenas, y usted recordará, maestro, muy bien, que a lo largo de todo el siglo XIX se negó toda la personalidad, las particularidades de los distintos pueblos indígenas, y se trató de uniformarlos a todos como ciudadanos bajo este concepto liberal. El uso de los bienes culturales provenientes del patrimonio cultural es un poderoso instrumento para la enseñanza de la historia. Permite la articulación del conocimiento histórico con objetos visibles, aunque se trate de patrimonio tangible. Operación que permite la percepción de distintas realidades, su valoración y apropiación. El empleo de las nuevas tecnologías para conocer y distinguir el patrimonio cultural hace de la enseñanza de la historia un proceso lúdico y apetecible, y al mismo tiempo proporciona la posibilidad de percibir y comprender el patrimonio cultural de otras comunidades por distantes que se encuentren. Los jóvenes que tienen la oportunidad de continuar con su educación formal tienen otros medios de acercarse al conocimiento y apropiación de su propio patrimonio. Los maestros que se ocupan de la formación de estos jóvenes se enfrentan a un reto correspondiente a la sociedad del conocimiento: comprender su pasado, asumir su propia herencia, su capital cultural y su capacidad para generar bienestar económico y social. Trabajo mucho más con adultos, pero con el adulto pasa lo mismo que con el niño. En el proceso de aprendizaje, a la hora que el adulto tiene una vivencia directa sobre con alguno de los elementos de los bienes culturales que forman el patrimonio cultural, en ese momento su capacidad de aprendizaje o el conocimiento queda grabado en su... Pues no, es que no es memoria, sino en su propio ser, y no se le olvidará. Actualmente el patrimonio, en su concepción más amplia, tiene un enorme potencial educativo. Eso es algo que en este momento está totalmente fuera de duda. A mí me interesa mucho el patrimonio, particularmente esa posibilidad que tiene de mostrar lo que es tuyo, lo que te identifica como parte de un colectivo, pero sobre todo y por encima de eso, lo que se comparte con el otro colectivo. Ya no es cosa simplemente de conocer y de respetar al otro, sino de mostrar hasta qué punto esas diferencias son realmente sutiles, y que es mucho más lo que une a un niño de tal colectivo, de tal país o de tal región con otro de la otra punta del mundo, que es lo que les diferencia. Y yo creo que ahí el patrimonio tiene mucho, juega muchísimo, y el patrimonio inmaterial particularmente más, porque mostrarle a un niño que está comiéndose tal tipo de comida, que es prácticamente la misma que un niño en nuestro caso, del norte de África, porque resulta que el origen es el mismo. La educación patrimonial, dentro de didáctica de las ciencias sociales, digamos que esté de moda. La enorme diversidad de componentes que tiene el concepto de patrimonio. Una diversidad que facilita que pueda ser utilizada por distintas materias educativas. El hecho de que lo patrimonial lo compongan desde elementos naturales tangibles y de gran monumentalidad como pueda ser un parque natural. El arte mudéjar es intercultural. Pues para nosotros es un símbolo identitario de lo cristiano, pero de factura islámica, ¿no? De igual modo, y como segundo ejemplo, esa diversidad y su gran versatilidad han facilitado que el patrimonio se haya instrumentalizado en los distintos ámbitos educativos. En este sentido, cabe destacar que el ámbito de la educación formal ha sido y sigue siendo, como ahora veremos, la que menos ha sabido aprovechar el potencial educativo de los elementos patrimoniales.
a partir de esa valoración justamente de lo nuestro. Basta decir en este caso que usar el patrimonio como elemento para crear, para fomentar, para legitimar identidades nacionales, étnicas o culturales, da exactamente igual, en ese caso no tiene por qué ser negativo ni muchísimo menos. De hecho, es algo que se está haciendo de forma tradicional. En ese caso, nada que decir. Una de las metas es la conservación del patrimonio. Y allí uno puede tener diferentes actitudes. No es necesario actuar. Bueno, hay que conservarlo. Yo propondría el adoptar un monumento, pero eligiendo un monumento que sirviera para educar en valores de alguna manera. Y ese valor de la interculturalidad, de que el patrimonio nos une y no nos separa, ¿no? O sea, nos representa, nos sentimos bien, pero reconocer que para nosotros es muy fácil, somos españoles, ¿no? Al ser españoles es que somos europeos, pero somos mediterráneos, pero también tenemos un pie en Latinoamérica, entonces somos una tierra muy de paso. Entonces, somos multiculturales a lo largo del tiempo por naturaleza. Y entonces resulta difícil reconocernos de otra manera. Entonces, lo que comentábamos en la sesión, de adoptar un monumento, eligiendo bien un monumento para que el patrimonio sea algo integrador, como por ejemplo el arte mudéjar, yo creo que es particularmente interesante. Y adoptar un monumento implica pues, que los alumnos hacen lo que decíamos, pues, un canal de radio televisión a través de un blog que pueda tener podcast para el audio y vídeos pequeños, y ya está, y con eso tienes tu canal de televisión para difundirlo y tu página Facebook y lo publicas luego en las Wikipedias y luego vigilas ese monumento y si le pasa algo lo denuncias y haces esa labor de activismo patrimonial, ¿no? Hasta que te crees de verdad que eso es tuyo porque lo es. Yo soy de Aragón, ¿vale? Una región allí en España, y hay una zona en la que tenemos de pintura rupestre prehistórica el mayor arco temporal de prácticamente toda Europa. Los barrancos de la zona de Guara y del río Vera. No son las mejores pinturas, pero son las más variadas. Entonces, somos así, poquita cosa, pero muy variados, ¿no? Entonces, didácticamente tiene mucho potencial. Ahora, ¿me llevaría yo a mis alumnos con unos cortados así, de muerte, que si se me cae uno se me mata seguro? Pues no, mira, yo no me los llevo. Yo no me los llevo allí porque me da miedo. Me da miedo que se me caiga un alumno por un barranco. Así de claro. Entonces, a veces el objeto patrimonial no es tan accesible. Otras veces está en un estado que no es fácil comprenderlo. Vuelvo a los restos arqueológicos. Bueno, uno ve el castillo de Chichén Itzá y dices, vale, esto se sabe lo que es, se ve. Esta obra es Jesús en el portal, con dos bafles y no sé muy bien qué era lo que había allí. Y esta es señora con su premio de cocina, con un pelo de cinta de vídeo vieja y cosas por el estilo. En los museos pues se hace mucho. De recreación de procesos es otro tipo de talleres. En este caso del museo, una de las cosas que no se entienden es cómo se crean las cubiertas, por ejemplo, de una catedral sin que se caigan, ¿no? Y cuando dices que la piedra va a seco, eso es misterioso. O sea, no sé cómo van a poner las piedras sin nada que pegue y se van a sujetar, ¿no? Pues con pequeñas maquetas y pues se consigue recrear. Recreación de procesos de excavación es otro taller típico, pero también de experimentación de patrimonio no material, como por ejemplo patrimonio gastronómico. Vale. Y los comunicativos, y con esto acabaré, se trata de crear comunicación del patrimonio. Y allí las propuestas serían, por ejemplo, a través de los blogs, hacer un audioblog o un videoblog con vuestros alumnos, con podcast. Pequeñas grabaciones y con eso tenéis una radio online. Pequeños vídeos de 1 minuto y tenéis un minuto online. Entonces, ¿por qué no un canal de televisión sobre la cultura maya hecho por los escolares de aquí? Y ver que ese patrimonio se crea de una manera a través del contacto de las culturas y que eso da origen a algo nuevo. Entonces, un romano del siglo I a.C. no es lo mismo que un romano del siglo III y sin embargo se reconocen como romanos. Y ni siquiera tienen los mismos dioses. ¿Qué ha pasado, no?
pues el patrimonio va evolucionando, las culturas van evolucionando y no hay que verlo como un fenómeno extraño. Los pueblos están en contacto, el roce y los hace cercanía, ¿no? Pues los pueblos están en contacto y eso hace que las culturas evolucionen. Ahora, bien, reconocer los rasgos que cada uno aporta a lo nuevo, pues eso está muy bien. Pero son rasgos que cada uno aporta. Todos ponemos desde nuestro pasado, nuestro grano de arena en el presente para construir otro futuro. Hace un momento la maestra Laura Lima decía que ella quería tomar el libro y acariciar la portada, porque todos sabemos lo que significa el esfuerzo de trabajar, primeramente la idea, el trabajo intelectual, el de compilación, el de desarrollo de los textos, de darles cierta unidad y luego presentarlos para que quien los lea los disfrute primeramente y pueda recuperar todo lo que se quiere transmitir a través de ellos. Nos parece que hoy en día la producción colectiva es aquella que más aporta, porque permite conocer distintos puntos de vista sobre un asunto y porque también recupera experiencias de diversos contextos. En este sentido, pues el libro que hoy estamos presentando, que se llama Didáctica de la Historia, Problemas y Métodos, fue coordinado, compilado también por la maestra Laura Lima Muñiz. Aprovechar este gran foro para decirles que somos una pequeña editorial independiente y valiente que publica el trabajo, ¿no?, de todos aquellos que muy a menudo encuentran cerradas las puertas editoriales. En este mundo globalizado, ¿no?, ahora simplemente hasta publicar es complicado, hasta tener ideas y poderlas llevar a otros lados es complicado. La verdad es que además de lo que decía Oralia, que es un esfuerzo colectivo, debo decir y reconocer que se edita gracias a la generosidad de colegas y amigos, quienes confiaron en esta publicación, y además a la valentía, como lo señala Mónica, de una editorial independiente. El primer tomo tiene dos grandes capítulos. El primero se llama ¿Cómo se enseña la historia en México, España y Brasil? Aquí escribe Concepción Fuentes y María Auxiliadora. Y en este primer tomo se hace un recorrido del currículum de educación básica y las nuevas demandas de la sociedad que conllevan a proponer diversos usos de materiales. Vamos a encontrar experiencias diversas que nos van a relatar, por ejemplo, en el caso de cómo se enseña la historia en México, el recorrido histórico de todos los vaivenes que ha sufrido la asignatura para verse plasmada en el currículum de educación básica, cómo las reformas educativas han obligado a veces a reconceptualizar lo que significa esta disciplina dentro del currículum. El segundo capítulo, el uso de los manuales escolares, se centra en el análisis de los libros de texto en la clase de historia. En el segundo tomo, el índice del segundo tomo, aquí vamos a tener 4 grandes capítulos. El primero de ellos, el docente de historia y las nuevas demandas de la sociedad. El siguiente capítulo, la planificación y evaluación formativa. El capítulo siguiente, el quinto, la educación patrimonial y su contribución a la formación ciudadana. El último de los capítulos, que es un capítulo de cierre, yo diría incluso de los contenidos de los 2 tomos. ¿Cómo fortalecer la identidad de todos estos alumnos? Yo creo que un elemento fundamental del conocimiento de la identidad es conocer la historia. Y básicamente tratar de que esa conciencia histórica esté presente y que sea una habilidad para analizar los problemas actuales a través del conocimiento del pasado. O sea, la historia no es pasado muerto. Yo conozco lo que tengo acá atrás, pero me va a servir para entender lo que está en el aquí y en el ahora y poder contribuir como sujeto de la historia, que somos todos,
hacia adelante, hacia el futuro. Como les digo, vamos a encontrar problemas comunes y sobre todo vamos a encontrar aportaciones que nos denotan, que nos dan una idea de aquello que está demandando actualmente la sociedad y que es importante incorporarlo como recurso en la enseñanza de la historia. En el aprendizaje de la historia, a partir de la implicación que supone el uso de la lectura con el propósito de comprender los procesos de cambio social a lo largo del tiempo. El capítulo 4 aborda la planificación y la evaluación formativa y se enmarca el análisis en un entorno de aprendizaje competencial. Se postula finalmente una enseñanza de la historia basada en enseñar a pensar históricamente. Gran tarea que tenemos todos los docentes de esta disciplina. ¿Por qué no nada más se puede ser declarativo en los enfoques de enseñanza? Así como la identidad, el uso de la tecnología, que es muy declarativo, y entonces pues hay que inventar programas y gastar dinero y pagar programas, y resulta que en el aula pues no hay nada de eso. Entonces la identidad, como algunos otros problemas contemporáneos, tienen que incorporarse como ejes fundamentales, vertebradores diría yo, no nada más de la historia, sino también de la formación cívica y ética, que creo que ahí un poco, a partir del 2006, al igual que en historia, se ha empezado a incorporar formalmente en el currículum de básica. El eje temático y una línea de trabajo de esta editorial es la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo en el aula. Otra es la equidad y la inclusión. Otra es la innovación y la investigación. Una línea más de trabajo es la formación docente. La siguiente línea de publicación o de edición es gestión y dirección de centros escolares. Y la última es la escuela, la familia y la sociedad. Les invitamos a colaborar y desde luego a no perderse la lectura de este libro, que es el primero de esta colección. Muchas gracias, buenos días.